Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 5 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo lo que vimos en la clase 4. Entonces, en la clase 4 definimos el signo de una permutación. Entonces, tomábamos una permutación alfa en Sn y tomábamos una factorización de alfa como producto de ciclos disjuntos y esa factorización es completa, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el signo de la permutación alfa se define como -1 a la n menos t, donde t es el número de ciclos disjuntos en una factorización completa de alfa, ¿no? Y lo que vimos, el último que vimos en el video pasado fue lo siguiente, que si tomamos beta y tau, dos permutaciones en Sn, y tau era una transposición, entonces multiplicar tau por beta, lo que hacía era que el signo de tau por beta es menos el signo de beta, ¿sí? Entonces multiplicar por una transposición del lado izquierdo cambia el signo de la permutación beta. Ok, entonces ahora lo que vamos a ver es que el signo es una operación multiplicativa, es decir, tenemos la siguiente proposición. Proposición 1.13. ¿Qué nos dice esa proposición? Entonces tomamos alfa y beta en Sn, sean alfa y beta dos permutaciones en Sn. Entonces va a resultar que el signo del producto alfa beta es lo mismo que el signo de alfa por el signo de beta. ¿Sí? Es decir, el signo es una función multiplicativa, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces pues procedamos a la demostración de este resultado. Esto es demostración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a proceder en la demostración de esto? Pues tomamos una factorización completa. Entonces, sea alfa igual a tau 1, tau 1, tau 2, hasta tau m. Una factorización de alfa como producto de transposiciones. De alfa como producto de transposiciones. ¿Sí? Entonces, eso de que una factorización la podemos factorizar en transposiciones, eso lo vimos en 1.9. Ver 1.9, ¿sí? En 1.9 vimos que ¿cómo fue la demostración? Sabemos que cualquier factorización se descompone como producto de ciclos, y lo que vimos en 1.9 fue que cada ciclo se factoriza como producto de transposiciones, ¿no? Por lo tanto, cualquier permutación se factoriza como producto de transposiciones. Eso es lo que dice 1.9, ¿sí? Y entonces, pues vamos a tomar una factorización como producto de transposiciones con m minimal. M minimal. Es decir, es la factorización de alfa con el menos número de transposiciones posibles, ¿sí? Entonces, probaremos por inducción sobre M. Probaremos por inducción sobre M. Sobre M. Que el signo de alfa, alfa por beta, es lo mismo que el signo de alfa por el signo de beta. ¿Sí? Para cualquier beta en Sn, ¿sí? Para todo beta en Sn. Ok. Entonces, si m es igual a 1, ¿qué es lo que pasa? Si m es igual a 1,
¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que alfa es en realidad, si alfa se puede descomponer como de tau 1 hasta tau m, y estamos tomando m igual a 1, entonces lo que estamos diciendo es que alfa es una transposición, ¿no? Si m es igual a 1, entonces alfa es una transposición. ¿Sí? Y entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Luego, por el lema de que multiplicar por una transposición cambia de signo, ¿qué es lo que tenemos? Por lema 1.12, tenemos que, ¿qué? Que signo de alfa por beta, cuando yo multiplico una permutación por una transposición, lo que hace es que le cambia el signo, ¿no? Es menos signo de beta, ¿sí? Y esto es exactamente el signo de alfa por el signo de beta. ¿Por qué es eso? Pues el signo, vimos que el signo de una transposición es menos 1. Pues tata otros. ¿Sí? Entonces, en el caso en el que m es igual a 1, pues sí se vale, ¿no? Que el signo de alfa por beta es el signo de alfa por el signo de beta. ¿Sí? Ok. Entonces, pues, ¿qué es? Entonces, pues consideramos, supongamos que es válido ajá, para todo m menor que k, ¿sí? Entonces, consideremos z beta prima, sea beta prima, sea beta prima. ¿Qué es lo que tengo? Tengo que a alfa yo lo puedo descomponer como tau 1, tau 2 hasta tau m con m minimal, ¿no? Entonces voy a tomar beta prima a las primeras, a las últimas tau, ¿sí? Beta prima va a ser igual a tau 2, tau 3, así sucesivamente, tau m. Entonces tomamos beta prima, los últimos taus de la factorización de alfa, sin considerar al tau 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces tenemos, o sea, tenemos que beta prima tiene una factorización en transposiciones con menos transposiciones que alfa, ¿no? Porque en alfa también aparece tau 1, ¿sí? Aquí nada más le quitamos a la factorización de alfa, solamente le quitamos la tau 1, ¿no? Y nos quedamos con lo restante, ¿sí? Y entonces, por hipótesis de inducción, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, por hipótesis de inducción, porque esta tiene menos transposiciones que alfa, entonces por hipótesis de inducción, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que cuando yo multiplico beta prima por cualquier permutación, eso, el signo de eso es exactamente el producto de los signos, ¿no? Entonces, por inducción tenemos que el signo, el signo de beta prima beta es lo mismo que el signo de beta prima
por el signo de beta para todo beta en Sn. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer porque tenemos que beta prima se factoriza en menos factores que alfa, ¿no? Y estábamos suponiendo por inducción que cualquier permutación que se factorice en menos factores que alfa satisface la propiedad multiplicativa, ¿no? Entonces, como beta prima tiene menos factores, pues va a satisfacer que el signo de beta prima por beta va a ser el signo de beta prima por el signo de beta, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, pues ya tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. ¿Qué va a pasar? El signo de alfa por beta, pues es lo mismo que aquí, que el signo alfa es ¿quién? Es tau 1 por beta prima, ¿no? Por beta, ¿sí? Este tau 1 beta prima es alfa, ¿no? Entonces esto es el signo de tau 1 beta prima beta, ¿sí? Esto es exactamente, sabemos que, ¿qué es lo que vimos hace ratito? Que multiplicar cualquier permutación, en este caso beta prima beta, por una transposición, lo único que hace es que cambia el signo, ¿no? Entonces esto es exactamente el signo. Me faltó el signo. Menos el signo de beta prima beta. ¿Sí? Esto es menos el signo de beta prima. Y esto es por, ¿cuál fue la que probamos? Fue 1.12, ¿no? 1.12. ¿Sí? Ok. Ahora bien, esto es exactamente por hipótesis de inducción, que es lo que vimos, que el signo de beta prima beta es, ahí sí saca los signos, ¿no? Entonces esto es exactamente menos el signo de beta prima por el signo de beta, ¿no? Esto es hipótesis de inducción. Esto es inducción. Ahora bien, esto es exactamente ¿quién? Signo de beta prima menos el signo de beta prima es exactamente el signo de tau 1 beta prima, ¿no? Tau 1 beta prima por el signo de beta. Y esto es exactamente otra vez 1.12. Esto es 1.12. Todo eso pasa por 1.12. ¿Sí? Menos el signo de tau 1 beta prima es menos el signo de beta prima. ¿Okay? Y esto pues es exactamente el signo tau 1 beta prima es alfa, ¿no? Y este es el signo de beta. Y eso acaba la demostración. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hemos demostrado? Pues demostramos eso, ¿no? Que dada dos permutaciones alfa en Sn, entonces el signo del producto es el producto de los signos, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, pues con esto tenemos el siguiente teorema, teorema 1.14. Este es 1.13, ¿no? Entonces teorema 1.14. ¿Qué es lo que nos dice este resultado? Lo que nos dice es que
y tiene dos incisos. Entonces, A, que el signo de alfa, entonces tomamos una permutación, sea alfa en Sn, ¿sí? Entonces, alfa en Sn, entonces alfa en Sn, alfa se factoriza en un número par de transposiciones, en un número par de transposiciones. Sí, solo sí. El signo de alfa es 1, ¿sí? Y el inciso B, alfa se factoriza en número impar de transposiciones. Sí, solo sí. El signo de alfa es -1, ¿no? Sí. Y la demostración de este resultado ya es fácil, ¿no? Entonces, demostración. Ya sabemos que cualquier permutación la podemos factorizar como producto de transposiciones, entonces, pues consideramos una alfa como producto de transposiciones, ¿no? Entonces, sea alfa igual a tau 1, así sucesivamente, hasta tau t, factorización de alfa en transposiciones. ¿Sí? Entonces, una factorización de alfa en transposiciones. Entonces, por 1.13, entonces, por 1.13 tenemos que, ¿qué? Que el signo de alfa es igual a -1 a la t, pues eso pasa porque el signo de cada transposición, pues el signo de transposiciones es -1, ¿no? Entonces, cuando el signo de alfa va a ser signo de tau 1 por el signo de tau 2 por el signo de tau t, ¿no? Y sabemos que el signo de tau 1 es -1 y también el signo de tau t es -1 porque son transposiciones, entonces pasa esto, ¿no? Por lo tanto, signo, por lo tanto, el signo de alfa es 1. No, sí, solo sí, t es par, ¿no? T es par. Y por lo tanto, alfa se está factorizando en un número par de transposiciones. Esto es para el inciso A. Y para el inciso B es análogo, ¿no? Alfa se va a factorizar en un número impar de transposiciones si solo si t es impar, ¿no? Ok. Entonces,
¿Qué es lo que nos está diciendo este resultado? Este resultado nos está diciendo como corolario que la paridad alfa la podemos descomponer como número de transposiciones, ¿no? El número de transposiciones en que lo podemos factorizar no necesariamente es único. En el caso de ciclos sí es único cuando la factorización es completa, pero en el caso de transposiciones no. Entonces la factorización de una permutación en un número en transposiciones no es única, pero lo que nos está diciendo es eh, que la paridad de esas factorizaciones es independiente del número de transposiciones en la que los factorizamos, ¿no? ¿Sí? Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos el siguiente corolario. Corolario 1.15. Que nos dice que tomamos una alfa en Sn, ¿sí? Entonces la paridad del número de transposiciones en el que se factoriza alfa es independiente de la factorización tomada. ¿Sí? Entonces, es decir, ¿qué es lo que tenemos? Si por alguna razón, por ejemplo, alfa se descompuso en en cuatro transposiciones, entonces, si yo encuentro otra factorización de alfa en transposiciones, necesariamente esa va a tener la misma paridad que 4, es decir, va a ser par, ¿no? Entonces, todas las factorizaciones de una permutación tienen la misma paridad, o todas son pares, o la cardinalidad de transposiciones en las que se factoriza una permutación o es par o es impar, ¿sí? Y entonces, pues entonces tiene sentido la siguiente definición. Tiene sentido la siguiente definición. Definición 1.16, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta definición? Pues nos dice, tomamos una permutación alfa en Sn, ¿sí? Se dice que alfa es impar. Alfa es impar. Sí, ¿qué es lo que pasa? Si alfa se puede escribir como un número impar de transposiciones, de producto de transposiciones. Si alfa se puede escribir con un número impar de producto de transposiciones. Sí, entonces va a ser impar si lo podemos escribir como un número impar de producto de transposiciones. Si se dice que es par, caso contrario, ¿no? Se dice que alfa es par.
Si alfa se puede escribir. Si alfa se puede escribir con un número par de producto de transposiciones, ¿no? Número par de producto de transposiciones. Ok. Y entonces, esta definición es importante porque en los ejercicios de sus tareas, pues van a utilizar la definición de ciclo de permutación par y permutación impar, ¿sí? Y entonces va a ser importante. De hecho, vamos a ver que que el conjunto de todas las permutaciones pares es un subgrupo del grupo de todas las permutaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ok, entonces, con esto terminamos la parte básica de permutaciones. Regresaremos a las permutaciones más o menos como en un mes, cuando ya tengamos toda la teoría necesaria para poderlos estudiar de forma más clara, ¿sí? Entonces, ahorita solamente necesitaba las cuestiones básicas de permutaciones para que ustedes puedan resolver, para que tengan ejemplos de grupos, que es ahorita lo que voy a explicar, y puedan hacer los ejercicios de su tarea que tienen que ver con este tipo de cosas, ¿sí? Ok, entonces termino la teoría básica de permutaciones que necesitamos y entro a la parte ya de grupos, ¿sí? Entonces esta va a ser la sección de grupos y subgrupos. Entonces, sección, entonces si quieren, lo ponemos acá. Ok, entonces sección 1.3. ¿Sí? Entonces entramos ya a la definición de grupo y de subgrupo. Mm, ok, entonces grupos y subgrupos. Y bueno, pues entonces empecemos con una definición. Definición. 1.17. Sí, aquí, a ver, déjenme ver. Aquí terminamos en 1.16, ¿no? Entonces, 1.17. Entonces, sea G un conjunto, sea G un conjunto, con una operación binaria, un conjunto no vacío, y tomamos puntito que va de G cruz G en G, una operación. Entonces, se dice que G es un grupo con la operación G. Entonces, se dice que la pareja el conjunto G junto con esta operación es un grupo si se satisfacen las siguientes condiciones. Si se satisfacen
Siguiente condición. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones que vamos a querer? Pues las condiciones que vamos a querer va a ser la siguiente. La condición A, que la operación esta es asociativa. La operación puntito es asociativa. ¿Y eso qué quiere decir? Esto es decir, se satisface lo siguiente, que si yo opero G puntito H y luego opero con un K, es lo mismo que si primero hago la operación de H con K y luego opero con G, ¿no? Así de este lado. Y esto para todo G, H y K en G. ¿Sí? Entonces, la operación, esta puntito que estamos diciendo, estamos pidiendo que sea asociativa, es decir, que satisfaga eso. Definición B, la propiedad B. Existe un elemento neutro. Existe un elemento especial E en G que satisface. ¿Qué, qué es lo que se va a satisfacer? Que si yo opero G por E, si yo opero G por E, y eso va a ser lo mismo que E por G, y eso va a ser lo mismo que G para todo G en el grupo G. Es decir, operar tanto del lado izquierdo, tanto del lado izquierdo por E como del lado derecho por E, me deja fijo a todos los elementos de G, no les hace nada. ¿Sí? Existe un elemento que satisface esa propiedad. Y C, existen inversos. ¿Eso qué quiere decir? Que para todo en G, es decir, para todo G en G, existe un elemento H en G, tal que, ¿qué? Tal que cuando yo hago la operación de G con ese H, es lo mismo que H con ese G, y eso me regresa al elemento neutro para todo, eh, para todo G, tal que pasa esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta es la definición de grupo. Un grupo va a ser un conjunto no vacío, junto con una operación binaria, y esa operación binaria va a satisfacer lo siguiente, que es asociativa, que existe un elemento especial, que ahorita que vamos a decir que se llama neutro, tal que cuando yo opero con ese elemento especial por la izquierda y por la derecha, no le hace nada a los elementos de G. Y además, para todo elemento del grupo G, va a existir un elemento H en G, tal que cuando yo opero G por H y H por G, me devuelve el elemento neutro. ¿Sí? Ok. Entonces, entonces eso es la definición de grupo. Además, si además se satisface
que G por H es lo mismo que H por G para todo G y H en G, entonces diremos que G es un grupo abeliano. ¿Sí? Y el nombre de grupo abeliano se debe a, bueno, es en honor a Abel, que fue de los principales precursores de la teoría de grupos junto con Galois. ¿Sí? Ok, en el caso en el que la operación sea conmutativa, pues vamos a decir que el grupo es abeliano. Ok. Entonces, antes de ver algunos ejemplos, pues veamos algunos lema. Tenemos un siguiente lema, que es el lema 1.18. Sí, entonces, ¿qué nos dice este lema? Sea G un grupo, entonces, sea G con esta operación un grupo. Entonces, el elemento dejen, son dos incisos. Entonces, un inciso A. El elemento E en G de la definición del inciso 2, del inciso B de la definición de grupo, es único. ¿Sí? Entonces, el elemento, y este se va a llamar elemento neutro, ¿no? Y para cada G en G, para cada G en G, el elemento H del inciso C de la definición de grupo es único también. ¿Sí? Este es un lema y esto es algo más o menos fácil de demostrar. Hagamos la demostración. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando queremos demostrar unicidad, pues todos nosotros sabemos que, ¿qué es lo que hay que hacer? Que hay que suponer que existe otro, ¿no? Entonces, supongamos, para el inciso A, entonces supongamos, existe otro elemento E' en G, tal que ¿qué? Tal que satisface lo mismo que E, ¿no? Tal que E' por G es lo mismo que G por E' y es lo mismo que G para todo G en G. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que E es igual a E', ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues eso es más o menos sencillo, ¿no? Entonces, primero, sabemos que E es lo mismo que E
por E', ¿no? Y eso es, y esto pasa porque E' es un neutro, ¿no? Por esta propiedad de estrellita, ¿no? Pues E' es por la propiedad de E'. Propiedad de E', ¿sí? Cuando yo multiplico G por E', eso me vuelve a G para todo G en G, en particular para E, ¿no? Entonces pasa esto. Y luego, esto es exactamente E'. ¿Y por qué? Porque el E satisface lo mismo también, ¿no? Cuando yo a E lo multiplico por cualquier elemento a la derecha, me regresa ese elemento a la derecha, ¿no? Entonces esta es por la propiedad de E, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Pues que es igual a E', ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, E es único, ¿sí? Y también el inciso B. ¿Cómo hacemos el inciso B? Es muy fácil otra vez, ¿no? Entonces, supongamos, existe otro H', tal que, ¿qué? Tal que cuando yo opero G por H', es lo mismo que H' por G, y es lo mismo que el E, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que el H es igual al H', ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues otra vez, tenemos un efecto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que H es lo mismo que H por E, ¿no? ¿Sí? H es lo mismo que H por E, y eso porque es el elemento neutro, ¿no? Pero sabemos que E es H', sabemos que E es H', y es lo mismo que G, H', ¿no? Entonces, pues esto es exactamente H por G por H', ¿no? ¿Sí? Esto es porque E es de esta forma. Y luego, aquí es donde utilizo asociatividad, ¿no? Utilizando asociatividad, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que esto es exactamente H por G y luego por H', ¿sí? Pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que H por G tiene la misma propiedad que H por G es E, porque tiene la misma propiedad, H tiene la misma propiedad que H', ¿no? Entonces esto es E por H', ¿sí? Y esto, y el elemento neutro multiplicado por cualquier elemento es H', ¿no? Y esto es neutro, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto ya acabamos la proposición, ¿no? Bueno, este lemita, que los elementos, porque aquí notemos que en la definición de grupo, a priori no estaba pidiendo que este elemento que existe con esta propiedad sea único. La, el lema que acabamos de mostrar es que sí es único, y también en el inciso C, lo que nos dice es que para todo G existe un H con esta propiedad. El lema que acabamos de mostrar nos dice exactamente que este H es único para cada G en G. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues como se tiene la unicidad de esos elementos, pues tiene sentido que tenga un nombre, ¿no? Entonces, observación.
Su observación. Punto 19. ¿Qué es lo que nos dice? Gracias al lema anterior, podemos hablar del elemento neutro de G. Hablar de que E es el elemento neutro del grupo G con esta operación. ¿Sí? Y para cada G en G, podemos hablar del elemento inverso de E. Hablar del elemento inverso de G, que en este caso recordemos que es el H, ¿sí? Y lo denotaremos por G a la menos 1. Es decir, el elemento H, tal que GH es lo mismo que H, es lo mismo que H por E, y es lo mismo que E, es lo mismo que H por G, es lo mismo que E, se denotará por G a la menos 1. ¿Sí? Ok. Ok. Este es el elemento inverso, ¿no? Elemento inverso de G. Ok. Y entonces, pues hagamos unos ejemplos. Hagamos unos ejemplos de grupos y de subgrupos. Ejemplos. Eje. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo, pues va a ser Z junto con la suma usual. Q junto con la suma usual de números racionales R junto con la suma usual de números reales. Entonces, sabemos que la suma de números tanto enteros como racionales como reales es asociativa. Y además, ¿quién es el elemento neutro en cada uno de estos? Pues el elemento neutro en cada uno de estos es el cero, ¿no? ¿Quién es ¿sí? ¿Quién es el inverso de z respecto a la suma de un número entero? Pues es el menos ese número entero, ¿no? ¿Quién es el inverso de q respecto a la suma? De un número racional respecto a la suma, si el número racional es a entre b, pues el inverso es menos a sobre b. Y también el inverso de un número real es menos r, ¿no? Entonces estos son números, son los ejemplos, ¿sí? Ejemplos fáciles de ver, ¿sí? ¿Qué más?
Entonces B, todos estos ejemplos B, los números complejos junto con la suma. ¿Sí? Otro ejemplo importante, pues van a ser las permutaciones, dado un conjunto X, dado X un conjunto no vacío, S de X, que dijimos que era el conjunto de todas las F que van de X en X, tal que F es biyectiva. Esto es un grupo con la operación composición, con la operación de composición de funciones. ¿Sí? Es decir, tenemos el grupo de permutaciones S de X con la composición, ¿no? ¿Sí? En el caso en el que X sea un conjunto finito, digamos, en el caso en el que, por ejemplo, de 1 hasta el n, entonces es Sn, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué otro ejemplo más tenemos? Entonces, por eso era que era importante que estudiáramos el grupo de permutaciones, porque de hecho más adelante vamos a ver que cualquier grupo en realidad se puede pensar como un subgrupo. Todavía no lo doy la definición de subgrupo, pero se puede pensar como un subgrupo de un grupo de permutaciones. Entonces, y ese es un teorema famoso que vamos a ver, que es el teorema de Hamilton-Cayley. Entonces, lo que en realidad está pasando es que se puede pensar que todos los grupos que aparecen son grupos de permutaciones, ¿sí? Vistos de una u otra manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro? También tenemos tenemos aquí Z, acá tenemos otro ejemplo, que por ejemplo es el NZ. Entonces, 2Z, pueden anotar como 2Z, que es por definición los múltiplos de 2. Entonces, este es un grupo con la suma de números enteros. Con la suma de números enteros. Entonces vamos a tener así 2Z con esta cosa, ¿no? ¿Y por qué va a ser va a ser un grupo? Pues, pues tenemos una operación, ¿no? Si sumamos dos enteros pares, pues la suma vuelve a ser un entero par, ¿no? Entonces, por eso es que la operación de Z a este conjunto se restringe bien, ¿no? Entonces, la suma de dos enteros pares vuelve a ser un entero par, y luego esa suma va a ser asociativa, ¿sí? Esa suma va a ser asociativa, que es la primera condición para ser grupo. ¿Quién va a ser el elemento neutro respecto a esa suma en los números pares? Pues va a ser el cero, ¿no? El cero es un número par en los enteros y satisface que cualquier número par más el cero es lo mismo que el cero más cualquier número par, y eso es exactamente ese número par, ¿no? Y luego, si tomamos un número par, ¿quién va a ser el inverso de ese número par? De ese número par, pues va a ser menos ese número, ¿no? Y ese número vuelve a estar en el conjunto de los números pares, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto 2Z, es un grupo abeliano, ¿no? ¿Sí? Si quieren, escribo eso. Entonces, de hecho, es un grupo abeliano, pues. Entonces, pues tenemos operación más, que va de los múltiplos de 2.
en los múltiplos de 2. Sí, ¿y qué es lo que hace esta operación? Pues a un número par de la forma 2K y de la forma 2R, pues lo manda a la suma, ¿no? A 2K más 2R, y sabemos que esto es exactamente 2 por K más R. Y entonces esa operación se vale la asociatividad. ¿Sí? El 0 es de la forma 2 por 0, y ese es un número par. Ese es un número par, y es el neutro, ¿no? Es el neutro. Aquí en 2Z. Y 3. Si me tomo un número en 2Z, es decir, si me tomo un número de la forma, si n es de la forma 2K, aquí, entonces menos n, que es menos 2K, vuelve a ser un número par, ¿sí? Y satisface que n más menos n es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Por tanto, es un grupo, ¿sí? Ok. Entonces, yo creo que voy a terminar por hoy esta clase. En la siguiente clase vamos a ver, con los ayudantes van a ver más ejemplos de grupos y subgrupos. Ahorita acabo de dar solamente la definición de grupo, que el elemento inverso, que el elemento neutro es único, el inverso de un elemento es único también, y algunos ejemplitos, ¿no? Entonces, con los ayudantes van a ver más ejemplitos. Y la próxima clase voy a ver cómo se relacionan estas estructuras, ¿no? Ya en nuestros cursos de álgebra lineal, por ejemplo, vimos que si tenemos dos espacios vectoriales, las funciones que nos interesan entre esos espacios vectoriales son las que se llaman transformaciones lineales, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a pedir van a ser las funciones que respeten la estructura de grupo, y esas se les van a llamar homomorfismos o morfismos de grupos, pero para eso pues lo veré con tranquilidad en la siguiente clase. Entonces, por hoy termino.